Listo, ya está. Bueno, vamos a arrancar entonces. Voy a presentar pantalla. Ahí, a ver, ahí se ve, ¿no? Sí, sí. Sí, Bien. Bueno, a ver. Estoy controlando el tiempo para no pasarme de largo. Porque por ahí me detengo mucho en una diapositiva y en realidad eh, por ahí debería pasarla más rápido. Bueno, vamos a arrancar viendo hoy la guía de onda de planos paralelos, que es una guía de ondas que ya prácticamente no se usa, pero bueno, pasan dos cosas. Una, está en el programa. Dos, cada tanto aparece algún ejercicio en algún final. Y tres, bueno, nos va a servir para después poder entender mejor la guía de onda rectangular, que es la más utilizada. Eh, serían los temas que veríamos. Introducción, bueno, modo de propagación, soluciones para las ecuaciones, los modos de propagación, que son esos tres, ejercicios y bueno, microcintas no sé si vamos a llegar, también es algo que está en el programa, pero bueno, igual el apunte se los voy a dejar, así que este, eso está en el apunte este que vamos a ver hoy. Bien, digamos, nosotros hasta ahora vimos cómo transportar señales, o sea, dos formas de transportar señales. Una sería a través de espacio libre, ¿sí? Algún medio, que puede ser el aire, por ejemplo, puede ser cualquier otro medio. Y a través de una línea de transmisión, ¿sí? Que por línea de transmisión, digamos, es un esquema circuital que tiene, bueno, generador, tiene impedancia, corriente, tensión, etcétera, ¿no? Eh, lo que pasa es que con la línea de transmisión, la que vimos hasta la semana pasada, digamos, el problema es que cuando se aumenta mucho la frecuencia, las pérdidas aumentan un montón, entonces no puedo subir mucho la frecuencia porque la señal que llega del otro lado, digamos, la señal que llega al receptor, va a sufrir una atenuación bastante importante, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, lo que sería alfa, la constante de atenuación, eh, que, digamos, para frecuencias muy altas, ahora van a ver cómo se comporta, digamos, alfa en función de la frecuencia, tenemos un alfa mínimo, que es la raíz de R por G, y a partir de ahí, digamos, eso sería para frecuencia cero, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, a medida que va aumentando la frecuencia, el alfa va aumentando sin parar a medida que la frecuencia aumenta. Entonces, ese alfa que me da, digamos, es la constante de atenuación y que me dice, en parte, cuánto es la atenuación de la línea de transmisión, bueno, va a ser un problema porque no voy a poder transmitir las señales como a mí me gustaría. Entonces, eh, vamos a ver, por ejemplo, esto es lo que pasa, por ejemplo, en distintos tipos de cable coaxil. Fíjense cómo ya el fabricante, digamos, ¿no? Da esta tabla que, fíjense cómo la atenuación, estos son dB cada 100 metros en función de la frecuencia, ¿no? Fíjense que acá tenemos 10 MHz, 50, 100, 200, 400, 1 giga y 3 gigas. Fíjense cómo para 10 MHz, por ejemplo, el cable RG58 es uno de los más comunes. 4,59 dB cada 100 metros para 10 MHz. Fíjense cómo va aumentando a medida que voy subiendo la frecuencia. 10, 16, 24, 39, 78. Para 3 GHz, ya 177 dB cada 100 metros. Es una barbaridad, ¿sí? Si yo quisiera transmitir a una señal con esta frecuencia, no podría prácticamente porque no llegaría a nada. Y a medida que la atenuación baja, fíjense, aumenta el precio. Igualmente,
Es una atenuación muy alta esta, 40 dB es un montón, ¿sí? Pero bueno, o sea, se lo compenso con el precio. Igual no voy a poder lograr lo que la atenuación que tiene una guía de onda o una fibra óptica, ¿no es cierto? Que es muchísimo menor. Bueno, entonces lo que podemos utilizar es un dispositivo que no, no se comporte como un cable, una línea de transmisión, sino que se comporte como, o sea, no se comporta ni como un cable, ni como una línea de transmisión, ni como el espacio libre. El espacio libre, recuerden que cuando uno irradia, uno tiene una antena, ¿sí? Irradia en todas direcciones, irradia esféricamente, ¿sí? O sea que si yo quiero mandar del punto A al punto B una señal, en realidad en el espacio libre la estoy mandando esféricamente y al punto B sí, bueno, no es que no va a llegar, pero digamos, la potencia que irradia la antena se va a distribuir a lo largo de la superficie de toda la esfera. Yo quisiera que la potencia de toda la potencia de la antena, o la mayoría de lo que genera la antena, vaya al receptor. Eso lo puedo lograr con una línea de transmisión, pero tengo el problema de la atenuación. Entonces, podría ser algo intermedio, que sería que la onda viaje casi como viaja en el espacio libre, con muchísimo menos atenuación, y además vaya direccionada, al igual que como lo hace con una línea de transmisión. Bueno, ese dispositivo es la guía de onda, ¿sí? Bueno, entonces, los principales tipos de guía de onda, digamos que serían los que vamos a ver nosotros. Hoy vamos a ver, como les digo, la de planos paralelos. Entonces, una de las primeras guías de onda fue propuesta por Thomson, el mismo del modelo de Thomson de línea de transmisión, en 1893, ¿sí? Sugería hacer lo que les estoy diciendo, propagar ondas electromagnéticas por una cavidad metálica cilíndrica en este caso, ¿sí? Después eh, esta persona, o J. Lodge, la verificó no, este es Rayleigh, no es Lodge. Lodge lo verificó experimentalmente en 1894. Y el análisis matemático lo hizo acá este señor Rayleigh, que es básicamente lo que vamos a ver en estas dos clases. Bueno, si yo, por ejemplo, hago una comparación entre guías versus líneas, fíjense que la atenuación, vamos a poner, por ejemplo, para una misma frecuencia, ¿no? Para la misma frecuencia, una línea tiene una atenuación muy alta y una guía tiene una atenuación muy baja, ¿sí? Potencias pueden transmitir altas potencias ambas, ¿sí? El problema de la guía está con el ancho de banda. Tengo un ancho de banda muy bajo, en cambio en la línea de transmisión tengo un ancho de banda un poquito más grande, ¿sí? El volumen que ocupa una línea de transmisión es un volumen relativamente bajo, aunque la guía de onda, de repente por ahí para frecuencias altas, el volumen ya empieza a ser más pequeño, ¿sí? Entonces, por ahí serían comparables dependiendo de la potencia. Todo esto que está acá es relativo, ¿no? Y acá la frecuencia, obviamente, como dijimos recién, para líneas no puedo subir mucho la frecuencia porque empieza a subir la atenuación, que es lo que está acá arriba. Y para guías de onda casi el único límite sería el no poder construir una guía lo suficientemente pequeña, porque a medida que aumenta la frecuencia vamos a ver que la guía se hace más pequeña. Entonces, si yo tengo una frecuencia muy alta, la guía de onda va a ser extremadamente pequeña y no podría construirla. Bueno, eso sería el único límite. Bueno, como decimos que las guías de onda se utilizan por sus bajas pérdidas, pueden utilizarse en microondas, ¿sí? Acá, bueno, dice, tienen ancho de banda limitado, pero ancho de banda limitado y volumen mayor, pero igual, digamos, se siguen utilizando. También se pueden realizar dispositivos, ¿sí? Acopladores, filtros, etcétera, circuladores, también con la guía de onda. Y el próximo capítulo vamos a ver este último, que serían las fibras ópticas, que es un
un caso particular de guías de onda, ¿sí? Es decir, que tiene un ancho de banda ya muy importante, pero la desventaja es que no se pueden transmitir altas potencias. Así que bueno. Bueno, lo que vamos a recordar así muy brevemente es de la teoría de campos, no teoría de campos, sino de campo electromagnético, ¿sí? De lo que vimos en el capítulo 3 de Maxwell y el capítulo 4 de ondas propagándose, ¿sí? Recordamos, estas son las ecuaciones de Maxwell, no sé si recuerdan cuál es cada una. A ver, vamos a ver, esta es la primera, ¿cuál es, por ejemplo? La de Ampere. Eh, no, es la de Faraday, la ley de Faraday. La de Ampere es la segunda, La segunda es la original. de Ampere. La tercera es la de Gauss para para la electrostática, digamos. No electrostática, sino para el campo eléctrico. Y la última es la de Gauss para el campo magnético. Bueno, el cero acá tenemos 0 y 0 y acá falta la corriente perdón, en el segundo falta la corriente de conducción porque estamos suponiendo de que acá dice, ven, para el vacío, que el campo electromagnético está propagándose en el vacío. Bien, nosotros cuando hacíamos este análisis, a veces la onda podía propagarse en una dirección que coincidía con uno de los ejes, o a veces podía propagarse en cualquier dirección, para lo cual nosotros subdividíamos cada campo en sus distintas componentes. Teníamos componente en I, bueno, obviamente H sub I, por ejemplo, campo magnético, componente en X y componente en Z. Esta tenía un versor que era J versor, I versor y K versor. Lo mismo para el campo eléctrico, digamos. A veces tenía una sola componente, a veces tenía dos o a veces tenía tres. Eso depende la dirección de propagación. Bien. Lo que no podía haber, digamos, era una componente en la dirección, en la misma dirección de la dirección de propagación. Por ejemplo, si la onda se propaga en dirección Z, como era la mayoría de las veces, para simplificarlo hacíamos así, no podía existir ni HZ ni EZ. ¿Sí? Porque la onda electromagnética es una onda transversal. ¿Y qué significa onda transversal? A ver, ¿recuerdan qué significa? Que las componentes vibran en dirección transversal a la propagación. Exacto. Entonces, en la dirección de propagación no puede haber componente de campo. Eso pasa en el espacio libre. Y bueno, por ejemplo, en una onda longitudinal, como por ejemplo el sonido, ahí, bueno, igual el sonido es una onda mecánica, no es una onda electromagnética, entonces la dirección de vibración es paralela a la dirección de propagación, entonces ahí sí hay componente eh, longitudinal, digamos, ¿sí? Bien. Acá tenemos, por ejemplo, una onda propagándose en espacio libre en dirección este, K, por ejemplo, en dirección Z, fíjense a la gamma Z, ¿sí? Acá se está propagando en dirección Z. ¿Sí? Y las componentes, o sea, por ejemplo, de campo eléctrico son X e Y. Estas son las componentes de vibración y esto sería la dirección de propagación, ¿sí? O sea, depende de X y de Y en su vibración y de Z en su propagación. Recordamos también que H, yo podía obtener el campo magnético dividiendo por la impedancia intrínseca del medio, ¿sí? Y bueno, haciendo un producto vectorial con la dirección de propagación del campo eléctrico, y ahí puedo obtener el campo magnético. Esto es del capítulo 3. Esta es la impedancia intrínseca del medio, esta es la constante de rotación de fase, ¿sí? Que la llamamos beta o la podríamos llamar K también. Y esta es la velocidad de propagación, 1 sobre raíz de mu epsilon, que
depende exclusivamente del medio en el cual se propaga la onda, ¿sí? Bueno, como dijimos recién, si la onda se propaga en dirección z, las componentes en dirección z no existen, al menos en el espacio libre. ¿Sí? Bueno, entonces acá nos dicen qué pasa cuando yo meto la onda dentro de una cavidad en la cual puedo guiarla. Ahí quizás ya sabemos la respuesta de antemano. Seguramente alguna componente longitudinal va a aparecer porque la onda no se propaga de la misma forma, no se propaga en dirección recta, sino que va a ser direccionada por la guía de onda, entonces la onda va a rebotar dentro de la guía y va a generar que se produzcan componentes longitudinales. Bueno, ¿cómo viaja entonces la onda dentro de la guía? Vamos a considerar esta guía de onda de planos paralelos. Una guía de onda de planos paralelos es simplemente dos placas conductoras separadas por una distancia d de un largo cualquiera y un ancho w, ¿sí? Es como un capacitor gigante, digamos, largo, muy largo. Capacitor de placas paralelas. La dirección z, digamos, sería la dirección de la longitud de la onda. Vamos a suponer que el ancho de las placas es mucho mayor, muchísimo mayor a la separación entre ellas. Entonces, yo si me muevo en dirección X, ¿sí? Porque el ancho está en dirección X, es como recuerdan, no sé si recuerdan, la ecuación de Poisson, que cuando sacábamos lo que sería el potencial dentro de dos placas paralelas, no lo evaluábamos en X porque decíamos que las placas eran infinitamente largas, entonces en X no variaba solamente en Y. Sí, bueno, esto es lo mismo. Las placas son infinitamente anchas, digamos, entonces lo que pasa en los bordes no me interesa lo que pasa en el centro, ¿sí? En el borde, bueno, el borde sí, quizás haya una deformación del campo, pero esto es tan ancho, que es tan infinito que lo que pasa en los bordes me queda muy lejos y no le voy a dar bolilla. Por lo tanto, los campos solo variarán en función de I. Bien. Entonces, los campos, la función que regula los campos, por ejemplo, en Y y en Z, porque dijimos que en X no varía, vamos a tener un campo que varía en Y se propaga en dirección Z. ¿Sí? Lo sabemos, por lo tanto, la derivada parcial respecto de X vale 0. Bueno, eso no da bolilla por ahora. Ahora vamos a ver qué es. Según cómo se propague, digamos, la onda dentro de una guía, podemos observar diferentes formas de propagación o diferentes modos de propagación. Tenemos ondas transversales electromagnéticas, TEM. Esto sería lo mismo que en el espacio libre, la onda se propaga igual, ¿sí? Como vimos recién. No hay componente longitudinal, ¿sí? Todas componentes transversales, ¿sí? Ahí estamos. Después vamos a ver que según cómo yo acomode la guía, las formas o la frecuencia, o depende cómo yo acomode la onda dentro de la guía, puede aparecer una componente longitudinal de campo magnético y de campo eléctrico sigue igual, o al revés, puede ser que aparezca componente longitudinal de campo eléctrico y de campo magnético no haya nada, y puede ser que aparezcan componentes longitudinales de campo eléctrico y campo magnético. ¿Sí? Esto se llama así, TEM, sin componentes longitudinales, este es transverso eléctrico. El eléctrico sigue siendo transversal, digamos, el campo eléctrico. El magnético ya no es más transversal porque aparece una componente longitudinal. Andrés, TM es transversal magnético, ¿sí? Porque el campo, sí. una pregunta. ¿Esto tiene lo mismo que cuando veíamos el transverso eléctrico en los planos de incidencia o es como Se algo de llama, láser? claro,
Claro, el espíritu es el mismo, digamos, ¿no? Porque en los planos de incidencia incide transversalmente el campo eléctrico, pero el campo magnético incide, digamos, paralelamente, por ejemplo. Pero en este caso, el campo eléctrico viaja transversalmente, pero el campo magnético viaja de todas formas, digamos, no viaja solo a paralelo. ¿Sí? Ok. Ah. Bueno, entonces, para ejemplificarlo mejor, agarramos la guía de planos paralelos, estos son los dos planos, el de arriba y el de abajo, en el medio hay un dieléctrico, que puede ser aire o puede ser cualquier cosa. Entonces, en el modo TEM, transverso electromagnético, no hay componente longitudinal. El campo eléctrico viaja, por ejemplo, en dirección Y el campo magnético en dirección X, ¿sí? Por ejemplo. Después tenemos el modo transverso magnético, ¿sí? En donde aparece, bueno, puede ser que aparezca también que el campo eléctrico esté en X y el campo magnético en Y, digamos, ¿sí? Y también me va a aparecer esta componente en Z del campo eléctrico. Eso para el transverso magnético. Para el transverso eléctrico, ¿sí? Fíjense, EZ desaparece y aparece AHZ. Este es el transverso eléctrico. Fíjense, el eléctrico es solo transversal. Transversal a Z, digamos, a la dirección de propagación. Pero el magnético ya aparece longitudinal. Con el anterior era al revés. Y el modo híbrido sería, que este no se usa prácticamente, aparece todas las componentes de todos los campos. Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo resolvemos o cómo es que aparecen estos modos de propagación. Bueno, lo primero que vamos a hacer, esto sí que es lo que vamos a ver rápido porque si no nos va a llevar muchísimo, muchísimo tiempo. Miren. Este es el rotor de E, ¿sí? El rotor de E resuelto matemáticamente. Este es el rotor de E que me dice Maxwell. Entonces igualo ambos rotores, ¿sí? Y me queda una combinación que utilizaremos para hacer los cálculos de los modos. Primero, del rotor D obtengo separo cada una de las componentes en sus diferentes igualdades. Esto es para componente en dirección Y, en dirección J, en dirección K. ¿Sí? Esto después analícenlo bien en detalle cuando les mande el apunte, porque quieren. Si no, bueno, yo se lo estoy diciendo. No nos estamos deteniendo en analizar cada cosa, pero bueno, cada componente tiene su propia igualdad. Yo lo único que hago del rotor anterior, igualo componente por componente. ¿Sí? Y J y K. Tanto para el rotor de campo eléctrico como para el rotor de campo magnético. Bien. Bueno, acá dijimos que podemos, como son ecuaciones diferenciales, ¿sí? Fíjense, ecuaciones diferenciales, yo puedo proponer la solución de una función en X y en Y, que no la conozco, solamente conozco la función de la dirección de propagación, porque esta la impuse yo. Yo puse que la guía está, su largo, digamos, su parte longitudinal está en Z, como vimos en el ejemplo de recién. Entonces digo, bueno, se propaga por E a la menos gamma Z. Esta función no la conozco, es la que voy a tratar de averiguar. Y la derivada de esta función, obviamente, es la derivada de E a la X es lo mismo, la derivada de la derivada de la Z a la menos gamma Z, lo único que hago es el menos gamma pasa multiplicando. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, para un campo eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, dijimos que E a la X tiene inversor, bueno, inversor por una función por la parte de propagación. Y acá faltaría multiplicar la parte temporal, E a la omega t.
J omega t, ¿sí? Eso falta. Bueno, no lo pusimos para simplificar un poco las cosas, ¿sí? Pero también varía en el tiempo, digamos. Acá estamos solamente en la parte espacial, pero recordemos que una onda también tiene parte temporal. Bueno, vamos a derivar todo esto en función de z, así como hicimos ahí en esta parte, y lo único que hacemos es multiplicar por el gamma y la función sigue siendo la misma, ¿sí? Directamente, para no poner la función e de x dependiendo de x y z, directamente pongo e de x y listo, ¿sí? Total, yo sé que e de x es todo esto está acá. Bien. Lo mismo para el campo magnético, ¿sí? Bueno, y en esas igualdades que hicimos de cada componente del versor I, del versor J y del versor K, reemplazamos con la derivada de cada una. Recuerden que esas componentes tenían derivadas, ¿sí? Y bueno, cuando hay una derivada respecto de z, bueno, reemplazo por esto que está acá. La derivada respecto de z la reemplazo por su derivada. Las otras las dejo como está porque no conozco. No conozco cuánto es la componente, esta componente en función de x y de y. Entonces no puedo hacer la derivada, todavía no la puedo hacer. Ya la voy a poder hacer. Bien. Bueno, entonces, como quiero averiguar esas componentes en función de x y de y, bueno, yo por ahí lo que puedo hacer es decir, a ver, agarro esta. De todas estas, de estas 6 que están acá, bueno, agarro alguna y empiezo a trabajar, ¿sí? A trabajar algebraicamente. Y bueno, a ver, acá puedo despejar E sub I. Y las voy a tratar de poner, por ejemplo, E sub I y E sub X, la voy a tratar de poner en función de E sub Z o de H sub Z, ¿sí? O sea, estas 4, E sub X, E sub I, H sub X, H sub I, en función de las longitudinales. Las transversales en función de las longitudinales, ¿sí? Porque las longitudinales ya las conozco. Así que, bueno, de todo ese despeje, por ejemplo, llegamos a que, bueno, esto no lo vamos a ver, H sub X, todavía no terminé, ahí está. Llegamos, por ejemplo, agarramos una cualquiera, ¿sí? Y llegamos a que, por ejemplo, H sub X es igual a esto que está acá, esta ecuación que me quedó acá de todo este despeje matemático que hicimos, donde definimos este K sub C cuadrado como el K, ¿qué era el K? Número de onda. Era el beta. Lo que pasa que ahora van a ver la diferencia entre beta y K. En este capítulo vamos a ver la diferencia entre beta y K. Bueno, hasta ahora K era igual a beta. Bueno, fíjense que acá definimos K sub C cuadrado como K cuadrado más gamma cuadrado, ¿sí? Eso es para simplificar la notación. Y además me va a dar información de algunas cosas de la guía. Bien. Bueno, acá llegamos, como les decimos, a, fíjense, H sub X y lo tengo en función de algo que tiene una Z acá. EZ y HZ, por ejemplo, ¿sí? Bueno, voy a querer que todas las componentes que tienen una X y una Y acá abajo quedan en función de las que tienen una Z ahí abajo. Bueno, acá las tenemos. Están las 4 en función de las que tienen Z, ¿sí? O sea que yo si conozco cuánto vale EZ y HZ, puedo conocer todas las demás, ¿sí? O sea, antes no conocía ninguna. Antes tenía 6 y no conocía ninguna. Ahora tengo 4, perdón, tengo 6, pero si conozco 2, puedo conocer todas las demás. Bueno, ¿cómo hago para conocer esas dos componentes? Bueno, ahí tenemos lo de K sub C. ¿Cómo hago para conocer esas dos componentes? Justamente. Bueno, acá me dice que el señor von Helmholtz nos dice, y yo los puedo ayudar, porque yo tengo una ecuación que se llamaba ecuación de ondas, que me permitía calcular cuánto valía una onda en función de
ciertos parámetros. Para ello podrían repasar por ahí el capítulo 4 de ondas en medios disipativos. ¿Sí? La ecuación de Helmholtz era la ecuación de D'Alembert, pero para medios disipativos. Entonces, tomamos la ecuación de Helmholtz y le vamos a hacer una manganeta, porque si no, no vamos a poder calcularlo, pero bueno, ahora vamos a ver. Bien, tomamos la onda de planos paralelos. ¿Sí? Obviamente dijimos que la onda se desplaza en función de z y que suponíamos que este ancho era infinitamente largo, como venimos con el tiempo. Bien. Las intensidades de los campos eléctrico y magnético, digamos, deberían satisfacer las ecuaciones de Helmholtz. Estas eran las ecuaciones de Helmholtz. ¿Sí? Ahí tenemos el valor de K. ¿Era gamma eso? Sí, era gamma, pero vamos a suponer que no hay pérdidas por ahora. ¿Sí? Entonces, gamma era alfa más j beta. ¿Sí? Si alfa es igual a 0, queda j beta, j al cuadrado, menos 1 y me queda así. Recuerden que este era un signo negativo. Se transforma en un signo positivo porque no hay pérdida. Y el K era igual al beta hasta ahora. Todavía sigue siendo lo mismo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es decir que el Laplaciano obviamente es en las tres dimensiones. El Laplaciano, recuerden que era la derivada segunda en función de x dos veces, la derivada segunda más la derivada segunda en función de y dos veces, más la derivada segunda en función de z dos veces. Ya eran las tres dimensiones. Pero bueno, vamos a dividirlo en un Laplaciano que sea solo para las coordenadas transversales y otro Laplaciano que sea exclusivamente para la coordenada longitudinal, que es z, que es la de la dirección de propagación. Entonces, en vez de un Laplaciano, ahora tenemos dos Laplacianos. ¿Sí? Y fíjense lo que pasa acá, qué suerte que podemos hacer esto, porque acá lo que tenemos es, recuerden que sabemos que la derivada en función de z era, la derivada primera era multiplicar por menos gamma, entonces la derivada segunda es multiplicar por menos gamma de vuelta, o sea, gamma cuadrada. Bien, entonces ya conocemos por lo menos una de las derivadas. Las otras dos seguimos sin conocerla. Bien. Entonces, vamos, Laplaciano, por ejemplo, el del campo eléctrico. Recuerden que teníamos de campo eléctrico y de campo magnético. Bueno, agarremos el de campo eléctrico. Me queda esto. ¿Sí? Acá tenemos el Laplaciano que no conocemos, acá tenemos la parte que sí conocemos y acá tenemos el K cuadrado por E, o el beta cuadrado por E. Laplaciano, decimos, le ponemos el nombre de Laplaciano transversal, aunque es la parte del Laplaciano que no conocemos, pero bueno, le decimos Laplaciano transversal porque somos finos y nos gusta ponerle nombres boludos a las cosas, entonces Laplaciano transversal. Finalmente, de forma similar, lo mismo para campo magnético, entonces me queda lo siguiente, fíjense, y acá tenemos, qué maravilla que es esto, tenemos, fíjense, el gamma cuadrado más k cuadrado, ¿qué era esto? Lo vimos recién. K sub c cuadrado, bien. Entonces, tenemos el Laplaciano que no conocemos, que es el transversal, que solo es en función de x y de y, más el K sub c cuadrado, por el campo eléctrico, siempre el campo eléctrico acá y el campo eléctrico acá. Bueno, y esto sería como una ecuación de Helmholtz media deformada, ¿no? Andrés, Sí. en la diapositiva anterior, si nosotros suponíamos que no hay pérdidas, ¿el gamma al cuadrado no quedaría menos k cuadrado? Claro, pero es justamente, es menos gamma cuadrado, ¿sí? Lástima que tendría que haberlo hecho, pero bueno. Menos gamma cuadrado, ¿bien? Era, la ecuación de Helmholtz era el Laplaciano menos gamma cuadrado por E. Al no haber pérdidas, gamma, recuerden que era alfa más j beta, ¿sí? El alfa se hace 0 y el j beta queda al cuadrado. Claro, la ecuación es así, pero yo después, cuando pones lo de gamma cuadrado, yo digo, bueno, ¿por qué ese gamma cuadrado
se mantiene como gamma y no lo escribimos de vuelta, no lo No, después pasamos cuando a aparece el gamma cuadrado es por otra cosa totalmente diferente. Este gamma cuadrado de acá arriba. Sí, No, este gamma cuadrado aparece por el laplaciano. No tiene nada que ver con esto de acá. No sé si me explico. o sea, el gamma hace referencia a otro parámetro distinto. No, sigue siendo gamma, Ah, pues yo pero lo que digo bueno. es por qué ese gamma no se reemplaza si es que Bueno, ahora consideramos que vamos no hay a ver. pérdida. Sí, ahora vamos a ver. Ok, ok, listo. Sí, o sea, sí, entiendo la pregunta, pero bueno, ahora vamos a ver. O sea, ahora vamos a ver. Después se va a Ok, reemplazar, ¿eh? ok. Se va a reemplazar, no te preocupes que se va a reemplazar. Salvo en el último la última parte de este capítulo que es para guía de onda con pérdidas, ahí volvemos todo para atrás. Pero bueno. Bueno, ¿qué dijimos? La ecuación de Helmholtz media deformada. Sí, claro, acá te quedaría K menos K y esto te queda cero y Claro, ganamos. sí, sí, por eso Por estaba eso. viendo eso y dije, uy, no. Bueno, no, ahora vas a ver. Bueno. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? Bien. Ah, no, bueno, lo único que hice fue, le agregué el X y Z a las componentes longitudinales, es lo mismo. Recordamos esto, K sub C cuadrado, ta, 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 ta. Bien, simplificaremos la notación, volvemos para atrás, digamos. Vamos para adelante, volvemos para atrás. Y lo único que hago es reemplazamos acá el gamma cuadrado más K cuadrado por K sub C cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, ahora vamos a ver que esto nos va a ayudar a resolver y hallar las componentes. Bien. Esto dependiendo de la forma de la guía de onda, digamos, voy a poder hallar las componentes H y E. ¿Sí? O sea, para la guía de onda de planos paralelos, las componentes van a tener una expresión determinada y para esta guía de onda va a tener otra expresión determinada. Van a ser parecidas, pero no van a ser iguales. Entonces, por eso tengo que ver cómo ubico las condiciones de contorno para resolver estas ecuaciones. ¿Sí? Como hoy el tema es guía de onda de planos paralelos, vamos a hallar para esta guía de ondas. Dame un segundito, por favor. Bien. Bueno, esta es la más fácil, la transverso electromagnético, ¿sí? En donde EZ y HZ son cero. Bueno, acá tengo un pequeño problemita, ¿sí? Bueno, o sea, ¿qué debe ocurrir para que no existan componentes longitudinales? Debe ocurrir lo mismo que ocurre en el espacio libre. El tema es que dentro de una guía de onda es complicado hacer eso, ¿sí? Fíjense, ahí vamos a suponer que tenemos una distribución de campo de la siguiente manera, ¿sí? E y H. Eh, H está al revés, ¿verdad? Sí, bueno, no importa. Sí, está al revés. H está al revés, sí. Debería venir para afuera. Debería apuntar H para el otro lado. A ver. Debería apuntar para allá. Esta. Y esta debería apuntar para afuera en lugar de... Esto debería ser un puntito. Bueno, esto es más complicado porque es una animación, así que bueno, no importa. Entonces, supongan que H apunta para afuera, no importa. Entonces, eh, fíjense cómo va eh, recorriendo la guía este campo, ¿sí? Va bien derechito, ¿sí? Entonces, de esta forma, I y H son completamente transversales, no hay componentes longitudinales,
¿sí? La onda viaja sin tocar las paredes, ¿sí? Entonces, para eso, o sea, físicamente, y lo veo, qué lindo, qué bueno, qué bárbaro, pero matemáticamente es una cosa y eléctricamente o magnéticamente debe pasar algo, porque si no, no podríamos. ¿Qué debe pasar magnéticamente con el campo magnético? Recuerden que según la ley de Ampère, el campo magnético debe estar en una curva cerrada, ¿sí? Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, la guía de planos paralelos y digamos que el campo magnético H debería estar apoyado, por ejemplo, sobre esa curva de Ampère y además dentro de la curva debe circular una corriente. ¿Sí? Debe circular, puede ser una corriente de conducción o una corriente de desplazamiento o ambas. ¿Sí? En este caso, digamos, sería muy engorroso demostrarlo, pero para que el campo magnético siempre se mantenga, digamos, transversal, al igual que el campo eléctrico, debería haber una corriente de conducción. ¿Sí? Andrés, Sí. en esa imagen la onda se está preparando para nosotros, ¿no? No es la imagen de la sección Claro, claro, sí, longitudinal, sí. ¿no? Sí, sí. Ahora lo vamos a ver más claro, fíjense acá. O sea, A la ver. flechita esa naranja vendría a ser la corriente, ¿no? No, la flechita naranja era el campo magnético. Acá lo ven, Ah, fíjense, acá está para el otro lado. ¿Por qué? Porque la corriente acá abajo va para adentro. está bien, o sea Ahora que la sí. imagen era una sección transversal, La digamos. imagen, por eso, en esta imagen está más claro. O Claro, sea, sí, sí, sí. tenemos la corriente en la placa de abajo yendo, digamos, para el fondo, para la Z positivo. Y aparece el campo magnético rodeando acá esta placa, ¿sí? De esta forma. Pero para que pase eso, obviamente, tengo que conectar un generador y una carga al final de la guía para que aparezca esta corriente. Si no, esa corriente de la nada no aparece. ¿Sí? Obviamente, cuando pongo el generador, lo que también pasa es que se establece una diferencia de potencial entre dos placas y esa diferencia de potencial genera un campo eléctrico. Ahí estamos. Entonces me genera, además del campo magnético, un campo eléctrico. ¿Sí? Un campo eléctrico que va de placa positiva a negativa, o sea, la flecha está del lado positivo, ¿no? Y acá, digamos, para que no haya componente longitudinal de campo magnético, debe existir esa diferencia potencial. Entonces, con la diferencia potencial mato dos pájaros de un tiro, que sería bueno, tengo que poner la carga también, pero sería la corriente que genera el campo magnético y la diferencia potencial que genera el campo eléctrico. Bien, entonces eso sería la justificación física, o sí, física, por así decirlo, pero me falta la justificación matemática. Entonces la justificación matemática, digamos, estas eran las cuatro ecuaciones que yo tenía de los campos en función de las componentes longitudinales. A ver, ya que ustedes aprobaron análisis matemático, ¿no? 1 y 2. Sí. Deberían, pues si no, no podrían estar cursando. ¿Qué pasa si pongo, fíjense, EZ igual a 0 y HZ igual a 0? X vale 0. Claro, todo 0, se me anula todo. Y como vimos antes, como vimos en los... Acá, y no, si es Z y HZ valen 0, acá tengo un campo magnético y tengo un campo eléctrico, transversal. A ver, el campo eléctrico está en Y y el campo magnético está en X. O sea que al menos E sub Y y H sub X al menos están. Esto está comprobado, lo comprobamos en el capítulo 3, o 2, o 1 también. Entonces, no. A menos que K sub C sea igual a 0. Entonces, de esa forma,
si K sub C es igual a 0, creo una indeterminación de 0 sobre 0 y tengo que justamente hacer lo que ustedes hacían en análisis matemático 1, creo que era, que calculaban qué pasaba cuando había una determinación de ese estilo. Entonces, ¿Cómo puede valer sí. K C0? Si es gamma cuadrado, es raíz de gamma cuadrado más. Si no hay atenuación, me parece. Claro, si no hay atenuación, Pero, gamma. pero KC no es raíz de gamma cuadrado más Bueno, ahora B vamos a ver. cuadrado. Y bueno, justamente, o sea, tiene que pasar eso, ¿no? Tiene que pasar que gamma cuadrado sea igual Y a B. K cuadrado, ¿no? Acá, sí, a K cuadrado. A menos K cuadrado, ¿no? A menos K cuadrado, sí, exactamente. Bueno, para que pase eso, bueno, acá tenemos todas las ecuaciones, etcétera. O sea, acá tenemos estas ecuaciones que eran el reemplazo de lo que obteníamos del rotor, ¿sí? Bueno, acá podríamos utilizar cualquier método de resolución de ecuaciones y llegaríamos a lo que dicen ustedes de que gamma cuadrado más k cuadrado tiene que ser igual a 0. Acá ven, acá sí, acá ponemos gamma igual a j beta, ¿sí? Lo que dijeron ustedes, esa era la duda que ustedes tenían, ¿sí? Y beta sabemos que vale omega por raíz de mu epsilon, que es lo que decimos que es k, ¿sí? Y acá, bueno, obviamente gamma cuadrado tiene que ser igual a menos k cuadrado si el eléctrico no tiene pérdidas, que es lo que veníamos diciendo hasta ahora, ¿sí? Y a ver, ¿qué más? Vamos a, por ejemplo, o sea, sabiendo esto, sabemos que bueno, la constante de propagación es J beta. Vamos a resolver, por ejemplo, la ecuación esta de Helmholtz, ahora sí, la ecuación completa de Helmholtz para E sub x. Acá tenemos, recordamos, bueno, la dividíamos en dos, en la parte transversal y la parte longitudinal, y acá tenemos el K. Y también sabíamos que habíamos dicho que E sub x dependía de x y de y, y en z depende como e a la menos gamma z, donde la derivada segunda era directamente multiplicar dos veces por menos gamma o gamma cuadrado directamente. Si gamma cuadrado decimos que vale menos k cuadrado porque me lo exige el planteo que acabo de hacer, ¿sí? Entonces, esto se va con esto. O sea, la derivada segunda respecto de z es lo mismo que esto cambiado de signo. Entonces, esto se va con esto. Simplifica. Bien, entonces me queda solamente derivada de x dos veces, derivada respecto de x dos veces y derivada segunda respecto de y dos veces. Vamos a ver solamente la derivada respecto de x en este caso, ¿sí? Lo que tiene z sale fuera de la derivada porque es independiente, me queda solamente, ¿sí?, respecto de x. Y ¿dónde estamos? Bueno, acá podríamos, ¿dónde está? No, acá podríamos nada, quedó ahí. Sí, no, no, acá directamente esto, cuando lo pongo acá, digamos, igualado a 0, pasa dividiendo debajo del 0 y nada, vuela, porque es independiente de x e independiente de y. Bueno, obtengo estas dos ecuaciones, por ejemplo, para campo eléctrico y para campo magnético, que esto sería como un laplaciano, ¿sí? Como un laplaciano. ¿Recuerdan que dijimos que el laplaciano era la única, digamos, función del operador nabla que se podía aplicar tanto a escalar como a vectorial, digamos, a campo escalar como a campo vectorial? Bueno, acá tenemos campo, digamos,
vectorial, ambos, porque son campo magnético y campo eléctrico son campos. ¿Sí? Y esto lo que me indica es que la onda tiene sola, bueno, tendría que profundizar un poco más, pero bueno, no tenemos tiempo. Esto lo que me indica es que la onda tiene al menos una de las componentes en presentes, digamos, ¿no? Me llevaría 4 o 5 transparencias más explicarlo, así que lo vamos a dejar ahí. Esto no recuerdo que lo hayamos visto en la teoría de Maxwell, pero debería poder verificarse en ese capítulo. Bueno, ahí tenemos la ecuación de Laplace para, recuerdan, la tensión o diferencia potencial, ¿sí? Y esto, bueno, si yo quisiera saber cuánto vale el campo eléctrico y cuánto vale el campo magnético, bueno, lo calculo a partir de la tensión que pongo en el generador y a partir de la corriente que circula entre ambos conductores, digamos, ¿no? Bueno, no dejo. Bueno, esto se llama impedancia de onda, que es lo mismo que impedancia intrínseca. En este caso no va a haber diferencias porque justamente tenemos componente transversal, solamente componente transversal, ¿sí? Por ejemplo, E sub I sobre H sub E sub X sobre H sub I, E sub I sobre H sub X. Recuerdan que Z intrínseca era raíz de mu sobre epsilon. Esto era también de Maxwell. Y acá, bueno, lo que dijimos, que tenemos B sub G, que es lo que me va a ayudar a calcular el campo eléctrico, y la corriente I, que es la que me va a ayudar a calcular el campo magnético. Bien. Ahí estamos. Vamos a ver cómo calculamos esas componentes. Ahí tenemos la ecuación de Laplace, laplaciano, de tensión, igual a 0. Entonces, si conozco justamente la tensión del generador, puedo calcular la distribución de potencial. Esto fue del capítulo 2, ¿no? De electrostática. Puedo calcular la distribución de potencial dentro de las placas. Recuerden que habíamos dicho, esto lo decíamos también cuando resolvíamos Laplace, que esto era infinitamente largo. W era igual a infinito. ¿Sí? Entonces, resolviendo la ecuación diferencial, obteníamos esta solución, que es una constante por I más otra constante. Y con las condiciones de contorno hallábamos los valores de las constantes. Estas son las condiciones de contorno. Finalmente, el valor de la tensión en función de la coordenada I es B0 sobre D por I. De ahí puedo hallar el campo. Sí. Ahí, si la condición de. O sea, no está conectado a un generador las dos placas esas. Claro, sí, sí. Y entonces, ¿por qué una? Ah, no, leí que Y el una es potencial en tierra. D. No, leí que el potencial en D también era cero. No, leí mal. No, claro, ¿ves? Tenemos la tensión del generador o BC, en realidad Sí. que esto sería B0, ¿no? BG, B0, bueno. Y esto es 0. Entonces, Sí. Entonces en 0 vale 0 y en D vale, bueno, BC, BG o B0, está bien. Y con el campo, con el potencial podemos hallar el campo eléctrico simplemente aplicándole gradiente, ¿sí? Menos el gradiente de potencial es el campo eléctrico. Bueno, la derivada primera de lo que calculé recién respecto de X y versor más la derivada segunda de lo que calculé recién respecto de Y, J versor, me da el campo eléctrico que, como no depende de X, solamente depende de Y, me queda B0 sobre D menos B0 sobre D, J versor, ¿sí? Solamente en dirección J. Bueno, le agregamos la parte, acá miren, le agregamos la omega t, que es la parte temporal, ¿sí? Y esto sería menos gamma z, pero como no hay pérdidas, le ponemos beta z directamente. Y me faltaría, bueno, esto sería el campo, la expresión completa del campo. Y me faltaría h, que h, esto también era del capítulo 3,
la impedancia intrínseca por la dirección de propagación, por el versor de la dirección de propagación, producto vectorial, el campo eléctrico, me quedaba la expresión de campo magnético. ¿Sí? Y directamente, bueno, es esto mismo que dedujimos físicamente, lo estamos deduciendo matemáticamente. ¿Sí? O sea, esto sería un poco para demostrar eso que era indemostrable, digamos, que dije que necesitaba 5 transparencias para demostrarlo. Bueno, lo hacemos así con un ejemplo práctico y lo demostramos perfectamente. Bueno, esto sería la velocidad de fase, que es lo mismo que habíamos visto también en el capítulo 3. Entonces, bueno, si quisiera calcular la corriente, podría utilizar el campo magnético, le hago la integral y calculo la corriente, que me queda esto. Y acá, fíjense la Z, que sería la Z de carga, ZL, no Z0 sería, ¿no? La Z, perdón, la Z, sí, la Z0, B sobre I, es la impedancia intrínseca del medio, por D sobre omega, sobre W. Bueno, esto anecdótico. Este es un resumen de todo lo que vimos recién. ¿Sí? En resumen, esto es un análisis que hicimos para darnos cuenta que una línea de transmisión de 2 conductores puede ser utilizada tranquilamente como guía de onda. ¿Sí? Por ejemplo, si yo agarrara un coaxil, podría utilizarlo como guía de onda perfectamente. En realidad es una guía de onda, lo que pasa que en modo TEM. Hasta ahora vimos, por ejemplo, un coaxil, que sería una guía de onda en modo TEM. Es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Andrés, Sí. no entiendo muy bien todavía la diferencia entre una línea de transmisión y una guía de onda. Hasta ahora no hay diferencia, hasta ahora. Está bien. Ahora vamos a ver la diferencia. Por eso, estamos haciendo la transición lenta, ¿no? Ahora sí vamos a la diferencia real, digamos, ¿no? Que serían los modos transverso eléctrico y transverso magnético. ¿Sí? Por eso el modo TEM es casi lo mismo que una guía de onda, lo que pasa que una línea de transmisión, lo que pasa que ahora vimos. Nos enfocamos, en lugar de hacerlo circuitalmente, lo vimos de modo, sería modo Maxwell, en modo Maxwell, digamos, ¿sí? Modo campo electromagnético. Bueno, entonces, si yo hasta ahora había aplicado una diferencia de potencial entre ambas placas y la onda viajaba tal y como vimos, derechita, con campos que se cruzaban, digamos, ¿sí? Campos transversales, sin campo longitudinal. Ahora, si yo no pongo una diferencia de potencial, sino que utilizo justamente estos 2 conductores como guía de onda, y de alguna forma me las ingenio para meter un campo electromagnético adentro de la guía esta, por ejemplo, con una antena, ¿sí? O sea, la antena que yo agarro que transmita en el aire, en vez de hacer que transmita en el aire, la pongo adentro de la guía. Y bueno, me va a aparecer, por ejemplo, entonces, ahora sí está bien dibujado. El campo electromagnético, ¿sí? Esto es visto de frente, viene hacia mí, ¿sí? El campo electromagnético, pero no va a ir derechito, sino que va a ir rebotando por las paredes de la guía, ¿sí? Donde, por ejemplo, el campo magnético está de esta forma, mirando hacia mí. Esta es la dirección de propagación en esa franja, digamos, desde cuando viaja desde una pared hacia la otra. Y este es el campo eléctrico, ¿sí? Y entonces el campo eléctrico, fíjense que si yo lo separo en sus componentes Y y Z, ahí obtengo 2 componentes. Entonces, E sub X es transversal y E sub Z es longitudinal. ¿Sí? Longitudinal a la guía, longitudinal a la propagación. ¿Sí? Entonces tenemos que H sigue siendo transversal solamente, pero E tiene componente longitudinal y componente transversal.
Entonces, por eso este es el modo TM, transverso magnético. Solamente transversal de campo magnético, pero no tiene una componente longitudinal. Ahora sí, ya no estamos en una línea de transmisión. Ahora sí, esto es una guía de onda. Eso igual, una pregunta, Sí. lo vimos también cuando vimos lo de incidencia en planos, que se descomponía, Claro, exactamente, sí, sí, sí. quedaba igual, ¿no? Que no es algo nuevo. No, por eso, y vamos a utilizar eso justamente para poder ver cómo rebota la guía, Ok. O sea, cómo tiene que estar rebota el sí o sí campo. inclinada la propagación Y para sí, que sí. parezca eso. Ok. Bueno, eh, tanto en esta guía de ondas, que es la de plano paralelo, como en la rectangular, que vamos a ver la semana que viene, es, digamos, prácticamente lo mismo. O sea, ese rebote es igual, ¿sí? Y ahora recuerden que antes esas ecuaciones que tenían la derivada respecto de E sub z más algo por la derivada respecto a H sub z, bueno, todo lo que tiene H sub z se elimina y me queda solamente la derivada de E sub z respecto de X para las 4 componentes transversales, pero bueno, no, nada, pero nada. Y acá ya no hace falta que se cumpla esto, el K sub C puede ser distinto de 0. ¿Sí? Por lo tanto, si despejo la constante de propagación, me queda que la raíz de K sub C cuadrado menos K cuadrado, ¿sí? Es igual a gamma. Gamma es función de la frecuencia y la geometría, y si hallo E sub Z obtengo el resto de las componentes. Bueno, vamos a tratar de hallar E sub Z. Ahora no la puedo hallar como hicimos antes, de, sí, la diferencia de potencial y la corriente y qué sé yo. No, ahora estamos sonados, no tenemos nada de eso. Entonces lo tenemos que tratar de hacer matemáticamente con las ecuaciones que tenemos. Dijimos que las componentes tienen esta forma o este estilo de expresión, ¿sí? Con e a la menos gamma z, esto en función de z, en función de x e y no conozco cómo varía, eso es lo que estoy tratando de averiguar, ¿sí? Entonces agarramos la ecuación de Helmholtz, esta que tiene el k sub c, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que habíamos resuelto de la ecuación esta, no es la ecuación de Helmholtz directamente, sino es la ecuación de Helmholtz en la que ya resolví la parte z. Me falta resolver el t, que sería la parte xy. Entonces, acá está la derivada segunda respecto de x, la derivada segunda respecto de y, más el k sub c, todo multiplicado por el e sub z, esto tiene que ser igual a 0. Bueno, las condiciones de contorno son ¿recuerdan qué es lo que pasa con el campo eléctrico en un conductor perfecto? A ver si se acuerdan. Internamente, nulo. Es 0, claro. El campo eléctrico en un conductor perfecto vale 0. Entonces, esas pueden ser mis condiciones de contorno. En la placa de arriba y en la placa de abajo, el campo eléctrico vale 0. Bien. Entonces, y también, al igual que como hicimos recién, decimos que esta placa es infinitamente ancha, o sea que W es igual a infinito. Entonces, solo va a depender de la coordenada Y, el campo eléctrico en este caso, ¿sí? Bueno, entonces con esas dos cosas, que el campo eléctrico solo depende de la coordenada Y, y con estas dos condiciones de contorno, vamos a intentar hallar E sub z. Bien. Bueno, vuela la derivada respecto de x porque no depende de x. Y acá me queda una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Vamos a llamar a k sub c cuadrado. Ya habíamos dicho, no sé si lo habíamos dicho esto, que esto es el número de onda de corte. No lo habíamos dicho, pero a esto lo llamamos número de onda de corte. Y esto se resuelve, como es una ecuación
diferencial ordinaria de segundo orden lo resuelvo con la solución que me provee el señor Fourier, en donde esta expresión es igual a, esto es series de Fourier, pero es la primer componente de la serie de Fourier solamente. ¿Sí? Una sumatoria de senos y cosenos en función de la coordenada y, por ejemplo, ¿sí? Acá tengo, digamos, cada uno acompañado por dos constantes que no conozco y que voy a conocer si aplico condiciones de contorno. Entonces, primero, cuando I vale 0, dijimos que el campo eléctrico vale 0, porque el campo eléctrico en un conductor perfecto es igual a 0. Entonces, donde hay una I, pongo un 0, y donde hay campo eléctrico, pongo 0. ¿Sí? Entonces, a ver, seno de 0. 0, 0, bien. Coseno de 0. 1. 1, bien. Entonces B vale 0. Listo. Vuela el término que tiene coseno. Me queda el otro término. Entonces, cuando I vale D, el campo eléctrico también vale 0. Y entonces el seno de A por el seno de K sub C por D vale 0. ¿Sí? Para que ocurra esto, ¿qué tiene que pasar? Que el seno sea igual a 0 o que A sea igual a 0. Si A es igual a 0, vale todo 0 No hay y onda, claro. no hay onda. Entonces, lo que tiene que valer 0 es el seno. Para que el seno valga 0, el argumento del seno tiene que valer número entero de pi. M pi. Con M igual a 0, 1, 2, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, como dijimos, A tiene que ser distinto de 0. A lo voy a llamar E sub 0, ¿sí? Amplitud de campo eléctrico. Y ese número de onda de corte, que K sub C cuadrado, bueno, el K sub C, no cuadrado, sino el K sub C, a esto lo vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Es igual, bueno, acá despejando de acá, el D pasa dividiendo, M pi sobre D con, bueno, esto es, vamos a modificarlo, hace como 10 años que lo tengo así. No, 10 años no, de varios años. Ahí, listo. Ahora sí. Bueno, entonces K sub C, M pi sobre D, con M números enteros. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí puedo hallar la constante de propagación. Y esto se llama relación de dispersión. Esto, digamos, ahora sí vemos que gamma no es igual a K, en este caso, porque tengo esta cosa que hay acá, que lo que hace es, a pesar de que no haya pérdidas, hay una dispersión que es la que me provoca que la onda, la dispersión esta la provoca la onda que va rebotando, ¿no? Como la onda no va derecha, bueno, la constante de propagación no es una cosa lineal, sino que es una cosa que se deformó un poco, ¿sí? Entonces, si yo le agrego la parte z, digamos, recuerdan que era e a la menos gamma z, y le agrego la parte temporal que es e a la menos j omega t, ¿sí? Obtengo la componente E sub z completa, ¿sí? Esto era, recuerden, M pi sobre D, o sea, el K sub C por I. Bueno, yo acá puedo, entonces, bueno, acá tenemos todas las componentes. Y acá recuerdan que, conociendo E sub z, podía obtener todas las demás. ¿Sí? Andrés, Sí. o sea, con el M lo que estamos diciendo es que hay infinitas ondas, solamente que a medida que vas aumentando el M, estás aumentando también la atenuación, ¿no? Sí, Estás... exacto. O sea, M, exacto, tenés razón. Es exactamente así. Y ahora Ok. vamos a ver en dónde, digamos, en dónde digo
que la onda se atenúa totalmente, porque no hay infinitas componentes, hay una cierta cantidad de componentes, ¿sí? Ok. Bueno, va a haber un lugar en donde hay, digo, bueno, hasta acá contamos 1, 2, 3, o sea, m igual 1, m igual 2, m igual 3, m igual 4, lo que sea, pero m igual 5 ya no hay componente. ¿Por qué? Porque se atenúa tanto, está tan atenuada que la atenuación es infinita, entonces no hay. Ahora vamos a ver cuándo es eso. Bien, entonces las componentes son estas, E sub i era la derivada de z respecto de i por esto, bueno, me queda esto. H sub x, la derivada de z respecto de i, pero multiplicado por estas constantes que están ahí, ¿sí? Acá no se dejen llevar por el j este, porque después este j se anula con el j de acá, del k sub c de acá abajo, bueno, no le den bolilla. Acá, bueno, tenemos, fíjense, derivada de z respecto de x, como varía solamente en y, se anula, es nulo, ¿sí? Y h sub i también, como es derivada respecto de x nulo, lo cual se condice con lo que hay acá. Fíjense que h sub x, ¿dónde está? Ah, no, está al revés. Bueno, no Y me en el den bolilla. dibujo es Supuestamente, X, y ¿cómo? en el dibujo es X. Claro, sería claro, está mal esto. Sí, exactamente, tenés razón. O sea, es h sub i, perdón. ¿Dónde está? En el dibujo sería e sub i, ¿no? Y h, h sub, no, h sub x, está bien. Sí, está bien, listo. Está perfecto, ¿no? Ahora sí. Bien. Ahora sí, se condice con lo que está acá. H sub x, e sub i, e sub x no existe y h sub i no existe. Perfecto, ahora sí. Estaba mal el dibujo. Bien. Bueno. Parece que es menos X. Pues la terna directa es lo que no da, si le pones así el. Ah, a ver. Si haces Claro. así, No, x debería ser. Sí, tenés razón. el punto, o sea, el puntito es una cruz. ¿Cómo? Que ahí debería Esta, ser menos vamos, I. No sé menos. cuál. Sí, perdón. Esta debería ser menos, ¿no? Esta es menos. No sé si eso o el dibujo. Y a ver si yo pongo. No, el dibujo está bien. Salvo que ponga la X acá arriba y la Y acá abajo, pero no, la idea es que Y, digamos, sea la separación entre placas, ¿no? Claro, entonces sí, es en menos I. Menos inversor. Acá, esta, es menos inverso. Sí, tenés razón. Ahí está, ahora sí. Bien, seguimos. Vamos a seguir con la otra. Bien. Entonces tenemos estas. El modo TM, que sería este. Entonces tenemos, como dijimos, en este caso, E sub I y E sub Z y H sub X solamente. Bien. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, los modos, o sea, ese M, la M del K sub C, ¿dónde está? No, me fui al Jorac. Acá. La M del K sub C, la vamos a utilizar para decir qué modo de propagación estoy utilizando, ¿sí? O qué número de modo, mejor dicho. Fíjense. Bueno. ¿Sí? O sea, M es un subíndice que le voy a agregar a, por ejemplo, transversal magnético, subíndice M. ¿Qué significa esto? Si M es igual a 0, modo TM0. Entonces, acá M es igual a 0. ¿Y qué me queda? Si M es igual a 0.
eh, gamma igual a beta. Igual a raíz de menos beta o menos k al cuadrado. O sea, J, gamma beta. igual a j beta. O sea, no hay, o sea, es lo que teníamos en el modo TEM, o sea que el modo TM0 es el modo TEM. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué pasa con los modos que son mayores a 0, porque el TEM ya lo vimos. Bueno, M. ¿Qué pasa si M es 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea? Entonces ahí sí, la constante de propagación vale esto, vale lo que ya habíamos dicho. Y acá pueden pasar dos cosas. Puede pasar que K sub C sea mayor a K. Entonces, en este caso, que, a ver, fíjense, lo que hay dentro de la raíz es K sub C es mayor a K, Número mayor a 0. es positivo, entonces gamma es real puro. La constante de propagación es real pura, que significa que hay una atenuación, solo atenuación, y no hay propagación, ¿sí? Porque si no hay componente imaginaria, no hay propagación directamente. Entonces es real pura. Si es real pura, no hay propagación. Entonces los campos se atenúan muy fuertemente y no hay propagación. Por lo tanto, ahí estaría esto que decimos, que es el límite en donde ya no puedo ir subiendo el M, porque si el M lo voy subiendo tanto que K sub C mayor a K, la atenuación se me hace, la constante de propagación se me hace solamente real pura y ahí ya no, cuando M es tal que pasa esto y esa componente no propaga. No se propaga dentro de la onda. Mejor dicho, se propagan ondas evanescentes, que son ondas que se atenuaron como la gran 7, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si lo contrario, digamos, K sub C menor a K? Y ahí, sí, lo que hay dentro de la raíz es... ¿Cómo? Complejo. Complejo. No, bueno, imaginario puro, porque es menor a 0. Ah, sí, claro. ¿Sí? Imaginario puro, directamente. Bueno, acá llegamos a la diferencia entre el K y el beta. Fíjense, gamma es un J beta G, beta en la guía, ¿sí? Que no es igual a K, sino que es igual a esto que está acá. O sea, acá lo que hago es doy vuelta, pongo el K como K es mayor a K sub C, doy vuelta para poder resolver la raíz, ¿sí? Y esto es lo que se llama beta, o beta en la guía, ¿sí? Que es la raíz del K cuadrado menos M pi sobre D al cuadrado. ¿Sí? Y ahí sí hay propagación, ¿sí? Los campos representan ondas viajeras. Me falta la parte temporal acá. La parte temporal siempre está, a veces la sacamos para simplificar un poco, pero de la parte temporal siempre está. Y ahí sí, bueno, mientras yo puedo, digamos, poner los números acá en M que se me canten, mientras esto se cumpla esta condición, ese modo se va a propagar. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Sí? Cuando deje de cumplirse esta condición, ya no se propaga más. Bueno, puedo hacer esto o puedo hacer algo más fácil. ¿Sí? En la frontera, en el K sub C igual a K, que sería el límite de la propagación y de la no propagación, ¿sí? Está lo que llamamos frecuencia de corte, ¿sí? Entonces yo lo más fácil que puedo hacer es ver qué frecuencia tiene la onda que puse en la antena que metía dentro de la guía. Y bueno, calculo la frecuencia de corte de cada modo y la onda va a tener, o sea, los modos, los M van a ir variando hasta que se llegue a la frecuencia de corte. Entonces, ahí tenemos K y K sub C. Bien, los igualo justamente para poder hallar dónde está la frecuencia de corte. K es omega, vamos a poner de corte porque al igualarlos ya decimos que estamos en la frecuencia de corte, ¿no?
Entonces 2pi fc, que es lo mismo que omega, por raíz de mu epsilon igual a mpi sobre d, que es k sub c. Entonces, despejando un poquito, hallo la frecuencia de corte que vale m sobre 2d por omega epsilon. O sea, d, ¿qué era d? La distancia de la guía, o sea, La distancia de separación de entre las dos placas de la guía. Y esto, mu epsilon, son, claro, son características del dieléctrico, ¿sí? 1 sobre mu epsilon, ¿qué era? 1 sobre raíz de mu epsilon. velocidad de propagación. La velocidad de propagación. Bien, 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 muy bien. Entonces, yo conociendo el dieléctrico, conociendo la de separación entre placas, ya está, listo. Puedo hallar la frecuencia de corte de los diferentes modos, porque acá, según la m que ponga, tengo frecuencia de corte de los diferentes modos. Entonces, si la frecuencia de la señal de la antena es menor que la frecuencia de corte que calculé acá, el modo no se propaga. ¿Sí? Modo evanescente o modo en corte. Y si la frecuencia es mayor, sí se propaga. Es como decir que la guía de onda es un filtro pasa alto, digamos, ¿no? Porque la frecuencia, digamos, la onda va a propagar en ese modo si la frecuencia es mayor a la frecuencia de corte del modo. El modo es el número que le pongo a m. Ese es el modo. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, el TM1, el TM2, el TM3, qué sé yo. ¿Sí? A medida que yo aumento el modo, digamos, va aumentando la frecuencia. Entonces, esta frecuencia de corte va a ser cada vez mayor. Esta frecuencia de señal es fija, siempre la misma. Entonces, cada vez le va a costar más a la frecuencia de la señal cumplir esta condición. Entonces, si esta frecuencia es muy alta y esta es la de siempre, digamos, va a ser esta es menor, ya no se va a propagar. O sea, los modos más chicos son los que seguramente van a propagar y a medida que aumento m, ya va a dejar de propagarse. Por eso no va a haber infinitas ondas, va a haber 4, 5, 6, no sé, las que alcancen hasta llegar a una frecuencia de corte que sea mayor a la de la señal. Bueno, ¿qué pasa? ¿Recuerdan? Estos eran todos parámetros que calculábamos en la onda en el espacio libre. Bueno, dentro, ya que vieron que beta se modifica dentro de la guía, ¿dónde está? Acá vieron que beta dentro de la guía ya se modifica. No es K. La beta no es K. No es igual, sino que es esto. Bueno, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Se modifica también o no se modifica? Por ejemplo, la constante de fase, ya sabemos que sí, que es el beta. La longitud de onda, ¿qué pasa con la longitud de onda? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Es 1 sobre raíz de mu epsilon o es otra cosa? ¿Qué pasa con la impedancia? ¿Es raíz de mu sobre epsilon o es otra cosa? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Ves? Sí. Quiere decir que no hay infinitas ondas que se puedan. O sea, si yo tengo una. O sea, como es algo parecido a un pasaldo, yo puedo poner de la frecuencia de corte para arriba cualquier frecuencia. Claro, pero por ejemplo, vamos a suponer, a ver, yo tengo una frecuencia de 10 GHz. ¿De corte? No, la frecuencia de la onda que vos ponés. Vos querés transmitir una frecuencia, una señal que tiene una frecuencia de 10 GHz. Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a suponer que el primer modo, m igual a 1, tiene una frecuencia de corte de 2 GHz. Vamos a suponer. Bueno, Sí. la señal se propaga en el modo 1, que va a ser ese seno de m, no sé cuánto, bueno. ¿Sí? El modo 2. El modo 2 tiene una frecuencia de el doble de corte, ¿no? Dijimos que el modo 1 tiene frecuencia 2, el modo 2 va a tener frecuencia 4 de corte. Frecuencia de corte 4. ¿Cuánto tenía tu señal? Dijimos. No me acuerdo. ¿Eh? Yo creo que ya entendí. O sea, para la misma onda, ahí se puede propagar
de formas finitas. Yo pensé que era que podías poner ondas de, o sea, a lo que te referías era que para distintas frecuencias de distintas ondas No, había, tu onda es una sola, claro, digamos. es para una sola onda tenés finita cantidad de formas de propagarla. Exacto. A ver si ahí sí O entendí. sea, ya que terminemos, digamos. Frecuencia de corte para el modo 2 va a valer 4 gigas. Esa Sí, también se va a preparar. Para el modo 3 va a valer 6 gigas. También. Para el modo 4 va a valer 8 gigas. También se va a propagar. Para el modo 5 va a valer 10 gigas. Y ahí ya estás en el límite. cada vez ya no. Ahí ya no. ¿Sí? Está bien. Sí, El modo 5 ya no propaga. O sea, va a haber 4. La 1, la 2, la 3 y la 4. Bueno, si querés la 0 contar también, ¿no? Que es continua. Hasta m igual a 4 se va a propagar. O sea, y recordá, y la onda, digamos, va a haber, la onda se va a distribuir. ¿Cómo va a ser la distribución de la onda? Bueno, eso lo vamos a ver en la para próxima. eso te iba a preguntar. No es que hay múltiples ondas, sino que es la misma onda que se distribuye de distintas formas. Claro, es la misma onda, se va distribuyendo de distinta manera. Y la distribución de la onda es esta. El m, o sea, es un seno en i, ¿sí? Mm, En la dirección i. ¿Sí? Cuando m vale 1 va a ser un semiciclo. Cuando m vale 2 va a ser un ciclo completo. Cuando m vale 3, un ciclo y medio, y así. sí, está bien. Eso lo vamos a ver la próxima, me parece. Estábamos por acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el resto de las cosas que yo suelo calcular? Bueno, constante de fase ya dijimos que no es lo mismo, digamos, entonces vamos a ver si vamos a ponerla en función de la frecuencia de corte, ya que estamos. Hacemos todo este despeje y me queda que la nueva constante de fase en función de la frecuencia de corte vale. La constante de fase, esto sería el K. Beta 0 es lo que decíamos, lo que llamábamos K. ¿Sí? O sea, constante de fase fuera de la guía. Cuando lo meto dentro de la guía, depende del modo, M, ¿sí? Multiplico por esta raíz cuadrada, que esta raíz cuadrada la van a ver por todos lados, que es la raíz de 1 menos la frecuencia de corte del modo sobre la frecuencia de la señal, al cuadrado. ¿Sí? Entonces, beta en la guía es beta 0 o beta fuera de la guía por la raíz. Y para cada modo va a haber un beta diferente. ¿Estamos? Con la longitud de onda pasa algo parecido, solo que la raíz se está dividiendo. Lambda 0 es la longitud de onda afuera de la guía, como si no existiera la guía. Yo calculo la longitud de onda como si no existiera la guía. Pero cuando estoy dentro de la guía tengo que dividir, perdón, por la raíz. La misma raíz que está acá. ¿Sí? Y va a haber una longitud de onda distinta por cada modo. La velocidad de fase, esto es algo ya que rompe las guindas un poco, porque fíjense, habíamos definido en el espacio libre la velocidad de fase como omega sobre beta. ¿Sí? Si yo hago lo mismo adentro de la guía, de velocidad de fase para cada modo, el omega sobre el beta en la guía para cada modo. Bueno, omega sobre beta 0, que sería la velocidad de fase fuera de la guía, dividido la raíz. Hasta acá, cosas matemáticas, ¿sí? Que decimos, bueno, sí, los números me cierran. No sé si me cierran los números, pero matemáticamente me cierran. Bueno, justamente. Vamos a suponer que la velocidad, digamos, fuera de la guía es la velocidad de la luz en el vacío, C, o sea que tengo epsilon 0 y mu 0, o sea que la guía está rellena de aire. Pero dentro de la guía pasa esto, ¿sí? Que la velocidad de fase es C sobre la raíz. Acá, matemáticamente, bueno, está todo bien, pero ¿qué pasa cuando hay propagación? ¿Sí? Cuando la frecuencia es mayor a la frecuencia corte de
un cierto modo, me queda que, fíjense, matemáticamente está bien, pero físicamente es una aberración porque la velocidad dentro de la guía me da que es mayor a la velocidad de la luz, ¿sí? En el pasillo. Cosa que no podría pasar, ¿no? Salvo que... ¿Ustedes vieron la película Duna? Ahora salió la... Ahora salió la... Es ahora nueva, salió... me parece. ¿Cómo? Es nueva, me parece. Sí, hay una versión del año 1984 que... Ah, no, entonces. Bueno, igual es básicamente la misma historia, supongo. La nueva no la vi. Pero bueno, es como que viajan instantáneamente a través de todo el universo, digamos. Por una especie que crece en el planeta Duna, pero bueno. Entonces, ahí sí la velocidad es mayor a la velocidad de la luz, porque, digamos, pero esto en la realidad no puede ocurrir. Por eso, salvo que pase como en la película Duna, que deforman el espacio-tiempo, y ahí sí, bueno, deforman el espacio-tiempo y viajan más rápido que la luz, porque llegan instantáneamente de un planeta a miles de años luz. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, esto no puede pasar, por lo tanto, acá hay una incongruencia matemática, que esto se resuelve con lo que llamamos velocidad de grupo. Recuerdan, creo que lo vimos en, en el capítulo 4, si no me equivoco. Sí, la velocidad de grupo, cuando hay una señal de diferentes frecuencias, cuando hay una señal de diferentes frecuencias, hacíamos una cosa media extraña que decíamos que la velocidad real de toda la onda completa era, digamos, la velocidad de grupo. ¿Por qué? Porque recuerdan que la velocidad dependía de la frecuencia. Entonces, si la onda tenía varias frecuencias, cada frecuencia iba a diferente velocidad, entonces dijimos, no, bueno, la onda tiene que tener una sola velocidad y esa velocidad es la velocidad de grupo. Bueno, entonces la velocidad de grupo, que es la velocidad del frente de ondas, de las ondas que se forman dentro de la guía, ¿sí? Vale lo siguiente. O sea, la velocidad de fase fuera de la guía por lo que sería la raíz, esa raíz famosa que van a ver en todos lados, y ahí sí, la velocidad dentro de la guía, que es la velocidad real de la propagación, ¿sí? Es menor a la velocidad de la luz fuera de la guía. Andrés, Sí. ¿qué puede pasar que como que la frecuencia de corte... Ah, no, no, no puede pasar que la frecuencia sea mayor que la frecuencia de corte. Las frecuencias, No, para que perdón. propague, tiene que ser mayor a la de corte, sí. O sea, Si no, para que te quede negativo la raíz esa, tiene que pasar que la frecuencia es menor que la frecuencia de corte, ¿no? claro, y ahí no hay Claro, hay propagación. una propagación. Y ahí no hay propagación. Bueno, ¿a cómo se explica esto de la velocidad de fase y la velocidad de grupo? Bueno, ahí tenemos eh, la onda y ahí tenemos la sección longitudinal de la onda y ese es el frente de ondas viajando, ¿sí? Dentro de la guía. Frente de ondas, recuerden que es un valor en donde la amplitud es siempre la misma. Como la onda es periódica, se repite cada una longitud de onda, se repite el frente de onda. Suponemos que esa es la velocidad c, porque en la trayectoria recta, en esta trayectoria, la velocidad sigue siendo c, la velocidad de la luz, si esto fuera relleno de aire. ¿Sí? Pero, digamos, ahí tenemos que, si yo midiera el frente de ondas, justo en la pared de la guía, fíjense que es mayor que la velocidad de este frente de onda es mayor que la velocidad en la trayectoria lineal de la guía de onda. Pero esto es justo en la pared de la guía, ¿sí? Si yo me parara en la pared de la guía. Pero si yo me paro dentro de la guía, ¿sí? Digamos, lo que sería eh, la velocidad, digamos, del frente de onda,
si yo me paro dentro de la guía, yo voy a ver pasar un frente de onda cada cierto tiempo y la velocidad va a ser la velocidad esta que es velocidad de grupo. Entonces, yo me paro en la pared, voy a ver pasar un frente de onda, así, y la velocidad va a ser mayor que la velocidad que está dentro de la guía. Y eso lo puedo calcular, digamos, con estos ángulos que denominé tita, que es el mismo ángulo, donde el coseno de tita es c sobre la velocidad de fase, ¿sí? O velocidad de fase igual a c sobre el coseno de tita, o también puedo calcularlo como coseno de tita es velocidad de grupo sobre c, donde entonces, combinando las dos ecuaciones, c cuadrado es velocidad de fase por velocidad de grupo. Entonces, yo había calculado la velocidad de fase como c sobre la raíz, ¿sí? Entonces, si velocidad de fase es c sobre la raíz, puedo despejar y me queda que la velocidad de grupo es c por la raíz. Esto es para, digamos, ver cómo hallé matemáticamente la velocidad de grupo. Acá está la velocidad de fase que la habíamos hallado con omega sobre beta en la guía. Bueno, acá vamos a ver qué pasa con la velocidad de grupo, perdón, de fase y de grupo en función de la frecuencia, ¿sí? Esta es. Seguimos con dieléctrico aire para que sea más fácil, ¿no? Pero puede ser cualquier dieléctrico. Acá tenemos, por ejemplo, la frecuencia de corte para el modo M, modo genérico, y vemos que en la frecuencia de corte la velocidad de grupo es 0 y la velocidad de fase es infinito. O sea, antes de la frecuencia de corte, que no hay propagación antes de la frecuencia de... Perdón, sí, bien digo, la propagación, digamos, comenzaría en la frecuencia de corte, ¿sí? No hay propagación antes de la frecuencia de corte, sino que comienza acá. Y fíjense que llega un momento que la velocidad de fase y la velocidad de grupo son prácticamente la misma. Acá, digamos, la velocidad de fase es infinito, ¿sí? En el corte es infinito y la de grupo es 0. Pero llega un momento que son prácticamente iguales. Bueno, yo voy a tratar de ubicar la frecuencia de mi señal en esta zona, cosa que la velocidad de grupo sea lo mayor posible. Si no, bueno, va a tener una velocidad muy baja. Esta no la tengo en cuenta, ¿sí? Pero voy a tener una velocidad menor que la que a mí me gustaría. Que la que... Sí. Profe, eso Sí, de que se empiezan a aparecer básicamente es que hay cada vez menos inclinación, ¿no? sí, Que... sí, Ah, decime. eso. No, no, es Sí, eso. sí, se parecen porque, bueno, por la ecuación, porque la ecuación es así. Igual, ya te digo, la velocidad de fase no hay que darle bolilla porque es una velocidad ficticia, digamos. Pero la velocidad de grupo se va pareciendo a la velocidad que hay fuera de la guía. Eso sí. Y además, más otra cosa que la vamos a ver más, ya creo que la clase que viene, porque hoy ya tendríamos que terminar dentro de un ratito. Pasa que, por ejemplo, acá, si yo pongo una señal, digamos, de multifrecuencias, digamos, ¿sí? Un espectro de frecuencias, en donde tengo una frecuencia que está, por ejemplo, está por acá, y otra frecuencia que está por acá, va a haber mucha dispersión, ¿sí? La frecuencia más alta se va a transportar más rápido que la frecuencia más baja. En cambio, si pongo la señal acá, la diferencia entre frecuencia, entre velocidad de distintas frecuencias va a ser menor. Entonces va a viajar toda la misma frecuencia y va a haber menos dispersión. Ah, por eso es que cuando habíamos visto la tabla, el ancho de banda era más chiquito. Por esta... Ok. Exactamente. Lo que pasa que saben, el ancho de banda es chiquito porque, ¿saben por qué? Porque acá ya empezaría casi que empieza el otro modo de propagación. Vamos a suponer que acá m es igual a 1 y acá ya va a empezar el m igual a 2. Ese es el tema. Y ahí voy a tener dispersión de vuelta porque, bueno, lo vamos a ver en la clase que viene. Sí, Ahí C es la velocidad de propagación de la onda dentro de la guía. O sea, si no, fuese. esto es fuera de la guía. Y dentro de la guía es la azul, sería, ¿no? O sea, mi pregunta es si yo tengo la guía que está dentro llena de, qué sé yo, agua.
y afuera está Claro, el de acá no aire. sería C, acá sería la velocidad en el agua, por ejemplo, pero sin la guía, digamos. Sin estar encasillada en la guía. Como poner la antena dentro del agua y bueno, transmite para todos lados, transmite esféricamente. En Ok, cambio, pero si es sí. la velocidad de propagación propia en el En medio. el medio, sí, en el Claro. medio. Bien, Exactamente. Sí, sí, sí. listo. Bueno, esto no sé qué es, a ver, no me acuerdo. Ah, este es el diagrama de dispersión. Bueno, pero fíjense, ¿esto para qué lo hacíamos? Esperen que no me acuerdo para qué hacíamos esto. Ah, bueno, lo que les dije recién, ¿sí? Eh, si yo, digamos, esta es la frecuencia de corte y esta es la frecuencia. Bueno, no lo van a entender. Esto lo vamos a ver la semana que viene. Mejor la semana que viene, porque quiero mostrárselo junto con el espectro de frecuencia. Y además ya queda poco tiempo. La semana que viene les vuelvo a mostrar ese gráfico que lo van a entender mejor. ¿Qué pasa con la impedancia en la guía? Recuerdan que esto, o sea, este es el modo transverso magnético, ¿no? Entonces, para este modo, dijimos que la impedancia intrínseca del medio, la impedancia intrínseca del medio siempre la puedo calcular como E sub I en este caso, dividido H sub X, ¿sí? O gamma sobre J omega epsilon, ¿sí? Pero recuerden que gamma no es igual a J beta dentro de la guía, sino que es el J beta en la guía, no J beta 0, ¿sí? Recuerden que este J beta en la guía tiene beta 0 por la raíz. Entonces, beta 0 por la raíz justamente sobre omega epsilon, ¿sí? El J se fue con el J. Me queda que beta 0, me queda esto, omega se fue con omega, raíz de mu epsilon, me queda esto y me queda multiplicado por la raíz 1 menos la frecuencia de corte cuadrado sobre frecuencia. Entonces, esto, ¿qué era esto? Raíz de mu sobre epsilon era la impedancia intrínseca del medio fuera de la guía. Entonces, la impedancia, ¿sí?, de la guía del modo M, para cada modo va a haber una impedancia distinta también. Para el modo TM es la impedancia fuera de la guía por la raíz. Y bueno, para el modo transverso eléctrico, que bueno, no nos vamos a extender. O sea, hasta ahora vimos solo el modo TM, el transverso eléctrico es lo mismo, pero analizado para el campo magnético. Bueno, la única diferencia entre el modo transverso eléctrico y el modo transverso magnético es que la raíz va dividiendo. ¿Sí? Porque esto es al revés. Entonces, no, perdón, es al revés, es X, H, Y, y bueno, y tengo la componente longitudinal de H también. Y si yo multiplico ambas impedancias, tengo que Z cuadrado fuera de la guía es justamente la multiplicación de esta por esta. ¿Qué pasa con la potencia? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Qué pasa con la potencia entonces? La potencia que puede transmitir la guía, recuerden que la potencia esto es del capítulo 3, si no me equivoco también, la potencia total la puedo calcular como la integral de superficie del vector medio de Poynting, vector medio porque estoy con ondas armónicas, por el diferencial de superficie. ¿Sí? El vector de Poynting medio era un medio de la parte real de E por H conjugado, producto vectorial, ¿no? E producto vectorial H conjugado. Bueno, si tengo que en el eje X tengo W, o sea, X va de 0 a W e Y va de 0 a D, ¿sí? Entonces el diferencial de superficie es
K versor por dx de y. Entonces, habíamos dicho que este sería el campo eléctrico, ¿sí? J versor sería porque es el campo E sub I, que es el único que hay en este caso, y este es el campo H sub X, ¿sí? Que lo obtenía haciendo esas derivadas. Al de abajo lo tengo que conjugar. Y me queda, bueno, finalmente que la potencia dentro de la guía, bueno, vale todo esto que está acá. Ah, me falta integrar esta parte. Si m vale 0, me queda que la no, porque para m mayor a 0, perdón. Para m mayor a 0, bueno, esta cuenta me da finalmente esto que está acá. ¿Sí? Con lo cual veo que la potencia media es real. ¿Sí? O sea que hay potencia propagándose. Si la frecuencia es menor a la frecuencia de corte, ¿sí? Como gamma es real puro, enseguida, digamos, la raíz cuadrada pasa a ser imaginaria y no hay potencia propagándose. ¿Sí? O sea, eso lo sacan de esto que está acá. Si todo esto es mayor a esto, la raíz cuadrada es imaginaria, no hay potencia. Si todo esto es menor a esto, la raíz cuadrada es real, hay potencia propagándose. Bueno, el modo transverso eléctrico es básicamente lo mismo que hicimos para el transverso magnético, pero al revés, digamos. ¿Sí? Hacemos todo lo mismo. Y la única diferencia que vamos a ver entre uno y otro es el ZG para transverso eléctrico. ¿Sí? Que recuerden que acá era, para el transverso magnético la raíz multiplicaba, acá la raíz divide. ¿Sí? Y pasa exactamente lo mismo. Ahí tenemos la solución. HZ, esto sería HZ, no es Z. HZ vale esto que está acá. Y la única diferencia es que en vez de EZ hay HZ. Ahí tenemos los diferentes campos. Esto después mírenlo bien. Acá, bueno, o sea, cuando se propaga el modo, por ejemplo, 1, TM1, también se propaga TE1, porque la frecuencia de corte es igual para ambos modos. No está, ¿no? No está. O sea, la frecuencia de corte es la misma para los dos modos. La beta en la guía es la misma para los dos modos, para el transverso eléctrico y transverso magnético. Es todo igual, salvo, lo único que es diferente es la impedancia en la guía. Y ahí tenemos las impedancias en la guía, ¿no? Nuevamente, yo voy a querer que mi onda propague por acá, porque si no, está bien. Si yo me quedo cerca de la frecuencia de corte y bueno, el modo transverso magnético tiene esta impedancia. Igual esta impedancia es lo único. Recuerden que no es una impedancia que me impide que la onda viaje. Es una impedancia que se llama impedancia solamente porque tiene las mismas unidades que la impedancia eléctrica, pero no es que no me deja que la onda viaje, ¿no? Pero bueno, para que todos los cálculos me den bien, yo voy a querer que la onda, porque si no, lo que sí me provoca es dispersión por el tema del beta y de la velocidad, pero voy a querer que la onda viaje cerca de esta sección, digamos. Bien, resumen, y vamos terminando. Esta guía de onda entonces la puedo usar como línea de transmisión en modo TEM, o sea, no es que la puedo usar con línea de transmisión. Si la uso como línea de transmisión es el modo TEM o TM0. Tengo que aplicar corriente e intención y la onda viaja como en una línea de transmisión. Si la uso como guía de onda, pongo una antena y tengo el modo transverso eléctrico y el modo transverso eléctrico, ¿sí? Y sus diferentes frecuencias de corte para los distintos modos M minúsculas. ¿Sí? Bien, y para saber cómo es cada componente, utilizamos las ecuaciones de Maxwell. Tenemos componentes transversales y para el modo transverso magnético la componente longitudinal es
de campo eléctrico, y para el modo transverso eléctrico la componente longitudinal es la de campo eléctrico. ¿Sí? Bien. Entonces, nos dimos cuenta de que a partir de una frecuencia que denominamos frecuencia de corte, el modo M comienza a propagarse. La frecuencia de corte vale eso. M es el número de modo. Propagan transverso eléctrico y transverso magnético, ¿sí? De la distancia de separación entre placas, mu epsilon, dieléctrico es las propiedades del dieléctrico entre placas. Tenemos que la beta en la guía no es lo mismo que fuera de la guía, lo mismo para la longitud de onda, lo mismo para las velocidades y lo mismo para las impedancias intrínsecas. Bien. Vamos a ver un ejercicio. Sí, nos queda un ratito. Para que vean todo lo que vimos recién, cómo se aplica prácticamente. Tenemos que una onda electromagnética se propaga entre dos placas paralelas separadas 5 centímetros. La frecuencia de la onda es 8 gigas. ¿Cuántos modos distintos hay propagándose en la guía? ¿Y cuánto vale la longitud de onda para cada modo? Bien, ahí tenemos. En la guía se propagan aquellos modos cuya frecuencia de corte sea menor a 8 GHz, obviamente. El modo TEM, que es el TM0, que sería, se propaga desde continua, no tiene frecuencia de corte, por lo tanto ese lo tenemos que contabilizar. Y después, para los que son mayor a 0, digamos, tengo dos formas de calcularlo. Una es con el beta y otro es, recuerdan, con la formulita de la frecuencia de corte. ¿Sí? Acá está, esta es la formulita de la frecuencia de corte, mc sobre 2d, o m sobre 2d raíz de mu epsilon. ¿Sí? En este caso, como dice algo del dieléctrico, no dice nada. Entonces, si no dice nada, acá dice, es 0 mu 0, listo. Es 1 sobre raíz de mu 0 epsilon 0, entonces es la velocidad de la luz c. Entonces, la frecuencia de corte para el modo 1 vale t sobre 2d 3 GHz. Como es menor a la de la señal, se propagan. Se propagan el eléctrico y el magnético, TE1 y TM1. M igual a 2. TE2, TM2, la frecuencia de corte es C sobre D, porque M vale 2, el 2 se va con este 2 se va con el 2, acá lo tienen, C sobre D. Y es el doble de la 1, ¿sí? También se propaga. M igual a 3, 3C sobre 2D, 9 GHz, es mayor a la frecuencia de la señal, por lo tanto estos modos ya no se propagan. Entonces, la respuesta sería, se propagan los modos TEM, transverso eléctrico 1, transverso magnético 1, transverso eléctrico 2, transverso magnético 2. La longitud de onda, para cada modo, recuerden, la longitud de onda la puedo calcular, recuerden, como la longitud fuera de la guía sobre la raíz, o también puedo hacer todo este despeje y calcularlo de esta forma. Bueno, para el modo TEM es lo mismo que para fuera de la guía, C sobre F. Para el modo 1, fíjense cómo va aumentando, ¿sí? De 3,75 a 4,045. Para el modo 2, 5,669. Ven cómo va aumentando a medida que voy aumentando el M. Y nada más. Bueno, este es un resumen de lo que hicimos. Bueno, esto, sí. Una pregunta. ¿El ejercicio ese se puede hacer planteando que la frecuencia de corte es 8 GHz y ahí despejar M? No. No, digamos, la frecuencia de corte se calcula con esto que son los parámetros de la guía, que son D y la velocidad, esto como es aire, es la velocidad C, pero sería la velocidad de la luz en el medio con las características que hay en el dieléctrico. De ahí calculas la frecuencia de corte para cada uno de los medios, esta frecuencia fija, digamos, ¿no? Y ahí yo digo, bueno, si la frecuencia de corte que me da es menor a la de
la onda que acá me dice que es 8, esos modos se propagan, traveso eléctrico y magnético. Lo mismo, bueno, para m igual a 2, y bueno, fíjate que para m igual a 3 ya no se propaga porque me dio que la frecuencia es mayor a 8. Es que si haces el reemplazo ese que te digo, te da que el Sí. m vale 2,66 y como m es entero, Vos te va a decís, 2. está bien, Te va sí, a ya 2. entendí. Sí, ya entendí, ya entendí. Claro, bueno, sí, está bien. Para esta guía de onda, sí, es válido lo que decís. Ahora, para la guía de onda, la próxima, la del rectangular, ya no es tan así. Ah, bueno. Pero bueno, sí, para este sí te puede servir eso. Ok. Pero para el próximo ya no es, por ahí el modo, vos probás, en realidad tiene dos numeritos acá, en vez de uno, M y N. Entonces puede ser 0, 1, 1, 0, 1, 1, y vos vas aumentando por ahí los numeritos en el orden que vos crees que es correcto, pero la frecuencia no va aumentando tal y como vas aumentando los numeritos, ¿viste? Pero bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. A ver si hay otro ejercicio, me parece que no. No. La semana que viene, bueno, la semana que viene creo que arrancamos con un ejercicio de guía de onda de planos paralelos. Eh, y después ya vamos con la rectangular. Bueno, estas son las microcintas, que es como una guía de onda de plano paralelo, pero con una base más larga que la parte que está arriba, y en el medio un sustrato que tiene un cierto dieléctrico. No vamos a profundizar en esto porque si no vamos a perder tiempo. Y bueno, lo que tiene es que se pueden hacer diferentes cosas con, con ese sustrato, y metalizaciones que se hacen sobre el sustrato para obtener diferentes tipos de componentes, ¿sí? Como por ejemplo filtros, adaptadores de impedancia y muchas otras cosas. Bueno, terminamos entonces toda esta introducción. Ya la semana que viene con guía de onda rectangular, que es la que más se usa. Vamos a ver ya más cosas, por ejemplo, qué sé yo, atenuación, por ejemplo, bueno, cómo se propaga, cómo se forma la onda dentro de la guía. Así que eso para la semana que viene. Y si tengo tiempo y te puedo terminar de diagramar el trabajo práctico de líneas de transmisión, ya lo subo la semana que viene. Porque me gustaría hacer una clase, la clase, digamos, que sería del 19 de noviembre. Sería como una clase de repaso, y me gustaría por ahí que resolverle las dudas que puedan tener del TP ahí. Igual la fecha de entrega calculo que va a ser antes, pero bueno. Esa clase va a ser clase de repaso, la del 19. Así que bueno, terminamos por hoy. Vamos a dejar de grabar. Nos vemos la semana que viene.